Las grandes inundaciones no comienzan con el agua, comienzan cuando nadie cree que van a ocurrir. Córdoba, Colombia, febrero de 2026. Fuera de temporada, fuera de pronóstico y fuera de control. Ese sábado, el último de enero, Córdoba y sus municipios no parecían un departamento en riesgo. Parecía que todo estaba normal. Mientras tanto, el problema ya se estaba formando en otro lugar, porque esta historia no empieza en un hogar inundado, empieza en el cielo, y el error fue creer que el cielo estaba tranquilo. El cielo no siempre avisa con ruido, a veces cambia, sin que nadie lo note. Días antes de que el agua entrara a Montería, una masa de aire frío comenzó a descender desde el norte del continente. No era temporada de lluvias intensas. Enero y febrero en esta región suelen ser meses más estables. Pero cuando una masa de aire frío choca con aire cálido y húmedo del Caribe, el equilibrio se rompe. Y cuando el equilibrio se rompe en el cielo, el agua cae y entra donde no debería pasar. Los modelos meteorológicos empezaron a mostrar acumulaciones inusuales, lluvias que, en pocas horas, podían equivaler a lo que normalmente cae en semanas. No era un huracán, no era una tormenta con nombre propio, era algo más silencioso, más difícil de percibir para quien no mira mapas atmosféricos todos los días. Pero aquí hay un detalle que casi nadie conecta. Cuando la lluvia cae fuera de su temporada habitual, los suelos no están preparados, tampoco los drenajes, canales, arroyos y por supuesto los ríos, tampoco. Porque el problema no era solo lo que estaba cayendo del cielo, era hacia dónde iba a ir esa agua. Y casi toda el agua de Córdoba termina buscando el mismo camino, el río Sinú. El río Sinú no es un río violento, es amplio, lento, paciente. Durante años ha marcado el ritmo de la vida en Córdoba. Los planchones, los paseos, la pesca, la agricultura, las zonas rurales y la misma ciudad. Pero los ríos no deciden cuándo crecer, solo responden a lo que reciben. Y en esos días, el Sinú empezó a recibir más agua de la que estaba acostumbrado. Cuando llueve de forma sostenida en la cuenca alta, el agua no desaparece, baja, se acumula, busca salida. Y en ese camino, todo cuenta. La velocidad, el terreno, los caños, los afluentes y los embalses. En el Alto Sinú, la represa de Urraya registraba niveles elevados, incluso antes de que el frente frío hiciera su mayor aporte. Un embalse no puede dejar que el agua suba sin control. Cuando recibe más caudal del previsto, se hacen descargas reguladas para proteger la estructura. Es una medida técnica, preventiva, pero río abajo, cada metro cúbico cuenta. Aquí ocurre algo que casi nunca se explica bien. El agua que baja del embalse no llega sola. Se encuentra con la lluvia local, los caños llenos, con suelos saturados, con drenajes al límite. Es en ese punto cuando el río deja de ser paisaje y comienza a convertirse en amenaza. No de inmediato, primero sube despacio, luego ocupa lo que siempre ocupó y después empieza a buscar espacio donde nunca había estado. Ese fue el comienzo real de la emergencia. Mientras el nivel del Sinú seguía subiendo, las lluvias no paraban. Porque las inundaciones no llegan con sirenas, llegan cuando el agua entra por donde nadie la esperaba. El agua no entra a una ciudad como entra a un mapa, entra primero por lo más bajo, una esquina, un patio, un canal que nunca dio problemas, hasta ese día. Al principio, muchos pensaron que sería momentáneo, que subiría un poco y luego bajaría. Pero el agua no preguntó, entró a las casas, se metió bajo las camas, subió por las paredes y en algunos lugares siguió subiendo hasta el techo. Ahí aparece el minuto en el que alguien deja de mover cosas, asegurar sus animales y empieza a pensar en salir. Porque no todos pierden lo mismo cuando el agua llega.
Para algunos se mojan algunas cosas, para otros se pierde la vida entera que había costado construir. Espera. Nuestro objetivo, crear la fundación de animales de la calle más grande del país. Las mascotas de Dios. ¿Sabes a quiénes me refiero? ¿Cierto? ¿Cómo haces tu aporte? Viendo, suscribiéndote, dando me gusta, compartiendo o guardando los videos de este canal. Es gratis. En varios municipios, familias habían terminado de arreglar sus casas hacía poco. Pisos nuevos, paredes pintadas, meses, a veces años de trabajo y deuda. Y en cuestión de horas, el agua llegó a niveles que nadie había visto antes. No es solo una silla, un sofá, una cama o electrodoméstico mojado. Es el esfuerzo de años disolviéndose en silencio. En la margen izquierda y zonas rurales, el agua no tocó primero la puerta, tocó la tierra, entró a los potreros, ahogó animales, rompió cercas, tumbó puentes y pasó de un lado a otro de la vía. Para muchas familias campesinas, perder un animal no es una anécdota, y cuando un animal se suelta en una inundación, pocas veces vuelve. Es perder comida, es perder ingresos, es perder el futuro inmediato. En pocas horas, Montería dejó de contar la historia barrio por barrio. Empezó a contarla casa por casa, familia por familia. Y mientras el agua seguía allí, subiendo, algo más comenzó a moverse. Su gente. La ayuda no llegó toda al mismo tiempo. Llegó en capas. Primero de persona a persona, luego de barrio a barrio. Y después empezó a amplificarse. Mientras las familias afectadas seguían aumentando, al igual que el nivel del agua, otras ya estaban cocinando para quienes no podían hacerlo. Ollas comunitarias, donaciones espontáneas, ayudas sin cámaras, voluntarios se desplazaban a zonas alejadas en peligro. En redes sociales comenzaron a circular mensajes fuertes. Aquí falta comida, aquí quedaron animales, aquí hay niños. Entidades del Estado empezaron de inmediato a trabajar en pro de la emergencia. Gobernador, alcalde, ejército, policía, medios de comunicación, empresas privadas, Cruz Roja, influencers, al igual que artistas, particulares, todos, absolutamente todos, amplificaron el llamado a la solidaridad. No fue perfecto, no fue ordenado, pero fue real. Y hay algo que casi nadie cuenta en esta emergencia. Muchas de las ayudas se coordinaron verificando detalles mínimos. Un poste conocido, una esquina reconocible, una marca de nivel de agua en una pared. No era tecnología avanzada, era la comunidad validando su propia emergencia. En el campo y en los barrios más afectados hubo una situación que se repitió una y otra vez. Los animales. Perros, gatos, caballos, vacas, gallinas, cerdos, personas que no tenían dónde dormir, pero sí sabían que no podían dejarlos atrás. La solidaridad también se mide por a quien decides no abandonar. Pero cuando una emergencia crece, la pregunta inevitable aparece. Con el paso de los días, llegaron los balances, números, fallecidos, cifras que intentan resumir lo que miles de personas vivieron en carne propia. El balance preliminar habló de cientos de decenas de familias afectadas, de municipios enteros con daños y pérdidas en viviendas, vías, animales y cultivos, de una emergencia que superó incluso los escenarios más pesimistas. Pero ninguna cifra puede explicar lo que se siente cuando el agua entra y no sabes si va a bajar mañana o en semanas. Esta historia no es solo sobre Montería, ni solo sobre Córdoba. Es sobre lo frágil que puede ser la normalidad cuando el clima cambia y creemos que nada va a pasar. Las inundaciones no empiezan con el agua, empieza cuando dejamos de mirar el cielo y cuando olvidamos que la prevención también es una forma de cuidado.
Que Dios bendiga y proteja a los miles de afectados en el pueblo de Córdoba.